día, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Y en estos días estoy hablando bastante sobre la fe. La fe es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos a cubrir unos diferentes puntos y diferentes escrituras que nos van a dar un conocimiento más amplio sobre la fe. En una ocasión yo iba por el puente que conecta a Miami con Miami Beach, un puente alto, un sábado temprano como a las 7 de la mañana. No había nadie en la carretera. Yo venía, me acuerdo, en una camioneta que yo tenía, con las ventanas abiertas. El sol estaba saliendo, el fresco del mar me daba. Estaba alegre, contento, un día más dándole gracias a Dios. Y entonces, de momento, yo vi subiendo el puente a un desamparado con una bolsa caminando. Lo miré y dije: Señor Jesús, bendice a ese hombre. Y de momento, una voz fuerte en mi interior que me dijo: bendícelo tú. Yo quedé así como sorprendido de momento. La voz me habló con autoridad y me dijo inmediatamente: bendícelo tú. Si mi fe es genuina y real, yo voy a obedecer a lo que me dijo el Espíritu Santo en ese preciso momento. Bueno, después llegué a la casa, le conté a mi esposa: lléname una bolsa de ropa para ver si veo a este hombre y por lo menos le doy ropa. O sea que la fe genuina, cuando uno cree genuinamente en Dios, la fe genuina tiene acción, tiene obra. La fe nos habla, la fe viva nos habla, la fe tiene obra y eso significa que está viva. La fe genuina está viva porque obra. Y una fe muerta, una fe que no tiene la vida de Dios, pues no obra. Entonces yo quiero ir a Santiago, capítulo 2. Santiago habla mucho sobre estos asuntos que estamos tratando hoy. Y en Santiago, capítulo 2, versículo 15, dice así: y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: y en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí nos habla de una fe que está viva porque obra, y de una fe que está muerta porque no obra. Aquí se refiere a la fe fingida que no ayuda a nadie, simplemente porque no es fe verdadera. La fe verdadera tiene obras,
dice Santiago. Aquí está hablando de una fe que está viva porque obra, y de una fe que está muerta porque no obra. La obra que tiene fe obedece la palabra de Dios. Una fe genuina hace obras justas, obras buenas, obras de misericordia. Esto no quiere decir que usted se va a salvar y de que usted recibe la salvación de Dios por medio de sus obras. Esto lo que dice que su fe que usted tiene en Jesucristo es una fe que tiene fruto, una fe que está siendo alimentada por Dios, una fe que procede de Dios. Uno es salvo por fe, uno recibe la vida de Dios por fe, pero después vienen las obras apropiadas de esa fe. La obra de la fe no es como se predica hoy día. Hoy día se predica mucho de fe. Hay gente que, porque le han enseñado mal la palabra de Dios, ellos piden algo a Dios hoy y después a la media hora salen para conseguir ese algo obrando, tratando ellos mismos de hacer que eso se cumpla, y empiezan a obrar positivamente para que se realice lo que pidieron, pensando de que Dios necesita que lo ayudemos, pensando que eso es lo que significa acción, obrar. Yo les voy a poner un ejemplo para que entendamos. Tengo gripe, me siento mal, pero no puedo confesar que tengo gripe. Tengo que confesar que me siento bien y actuar como si yo estuviera saludable. Eso fue lo que nos enseñaron las iglesias pentecostales hace unos 50 o 100 años atrás. Y hoy en día todavía hay iglesias que siguen enseñando esto. Tú vas a la iglesia y le dices, tengo gripe. No menciones que tienes gripe. Eso es negatividad. No. Eso se llama estupidez. Eso no es tener una fe que tiene acción, sino una fe sin ciencia, sin conocimiento, sin inteligencia. Un día fui y le pregunté a una hermana que la vi con los ojos llorosos, sacudiéndose la nariz. Le dije, hermana, ¿cómo se siente? La veo agripada, necesita algo, ¿puedo ayudarla? Y entonces ella respondió y dijo, no necesito nada, estoy bien. Eso es una fe sin ciencia. Cuando alguien está enfermo en el cuerpo de Jesucristo, hay que orar a Dios y pedir por sanidad. Y la Biblia nos enseña en Santiago que la oración de fe sanará al enfermo. No cierre su corazón a las necesidades de los que están necesitados. Cuando hay una necesidad, apoye, ayude si usted tiene los medios. Si es una enfermedad, hay que orar. Si es una necesidad material o física, debemos obrar, supliendo, ayudando. Esto es obrar. Esto lo hace el creyente genuino que ha creído en Jesucristo, que tiene frutos de justicia.
Y si usted ora y ve que no hay solución, que la persona no se ha sanado y puede darle una medicina que lo va a mejorar o una aspirina, o puede darle algún jarabe que le va a hacer la vida un poco mejor, hágalo. Pero no cometa la estupidez que si tiene un dolor de cabeza y se está muriendo del dolor de cabeza, que no lo deja ni dormir ni pensar. Hay personas que dicen, no voy a tomar la aspirina. Rechazo la aspirina. Y yo he conocido muchos cristianos que se han parado firme así y al final han terminado en los hospitales. En vez de traer honra y gloria al evangelio, lo que han traído es descrédito. ¿Entienden, mis queridos hermanos? La fe es inteligente. La fe es poderosa, pero a la vez es simple. El versículo 17 dice, así también la fe. De ahí de Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe genuina cristiana producirá obras apropiadas. Si no, el Espíritu Santo dice aquí que es fe muerta. La fe genuina producirá obras apropiadas. Leemos el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La profesión de una fe sin vida es inútil. La mayoría en el mundo cree que existe un Dios. Creer que hay un Dios no quiere decir nada, ya que los demonios también creen. La fe genuina aceptará al Señor Jesucristo como el Salvador. La fe genuina no creerá en ídolos ni en dioses paganos. Cuando una persona dice que tiene fe en un dios pagano o en el dios Alá o en ese tipo de religiones de la hindú, está demostrando que es una fe que no proviene del Dios verdadero, una fe que no proviene del Dios de la Biblia. La fe genuina aceptará al Señor Jesucristo. No lo aceptará como una figura que existió, sino lo aceptará como su Señor y su Salvador. Eso demuestra una fe genuina. Santiago, sin rodeos, dice que alguien que confía en una fe vacía tiene en efecto una cabeza vacía. Si su fe es genuina, usted automáticamente producirá obras y frutos genuinos, producto de esa fe que usted tiene en Jesucristo. Por eso es bueno que este libro de Santiago también se escribió, porque aquí nos enseña de que no solamente fe, sino también la fe genuina produce obras apropiadas. Miren lo que dice el 21. No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Hace una pregunta. Esto está poderoso y con mucha revelación. Aquí está hablando de un sacrificio. Porque, hermanos, cualquier fe que no tiene el sacrificio del Calvario como su objeto es fe muerta.
el Espíritu Santo eligió este ejemplo de Abraham ofreciendo a Isaac para describir una de las ilustraciones más vividas del sacrificio de Cristo. 22. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe, 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? La fe se perfeccionó, esa fe que él tenía se perfeccionó por las obras. Santiago deja en claro que él no se refiere a las obras como la única fuente de justificación de Abraham. La fe de Abraham y sus acciones obraron en conjunto. Abraham creyó, Abraham caminó y hizo lo que Dios le estaba ordenando. Y ahí fue que su fe se perfeccionó. Sobre esto, William dice, nadie puede ver la fe porque es invisible, pero todos pueden ver la evidencia. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Esto se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 6. La fe de Abraham fue genuina, tanto así que Isaías capítulo 41, verso 8, dice que Dios le llamaba mi amigo a Abraham. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe o la justificación del hombre está comprobada por las obras. 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es cierto. La fe genuina de Rahab produjo obras apropiadas y esto agradó a Dios y Dios la salvó. Y después el Espíritu Santo la registró aquí en Santiago y también la registró en Hebreos capítulo 11. Por la fe de esta mujer. Y su fe tuvo obras apropiadas. 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras sin una fe viva y dinámica en el Señor Jesús no puede producir salvación o victoria. Cuando usted toma la fe y la ajusta a dogmas y credos o a declaraciones, la fe deja de producir vida y obras según la palabra de Dios. Yo creo, y esto es mi opinión personal, y les digo, no encierre la fe en un cajón. La fe nunca cuestiona si Dios puede hacerlo. La fe cree que Dios puede, aunque sea contrario a la razón. William dice, profesar una fe sin vida es inútil. La evidencia de la fe genuina
son las obras. Si un hombre dice que tiene fe y no hay cambios externos, es una fe sin vida. Las obras es la única prueba. La benevolencia que solo profesa palabras, está muerta. De la misma manera que la fe que solo profesa palabras. La fe solo puede ser evidente por la acción, pero esa acción no es solo un movimiento de una buena disposición y deseo. Hay gente que desea muchas cosas buenas a los demás, pero no llevan ninguna a la realidad. Y como ilustración tenemos a Abraham y Rahab, la ramera, que la fe de ellos produjo una acción, acciones de justicia, una acción que creyeron a Dios. En otras palabras, él está diciendo que desear solamente no es una demostración de tener una fe genuina. Hay mucha gente que desean muchas cosas, pero ninguno de esos deseos se llevan a la realidad, porque la fe no es suficientemente fuerte. La fe, esa fe no tiene acción. Imagínense ustedes que Abraham no hubiera ido a sacrificar a su hijo obedeciendo a Dios. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense que Rahab, la ramera, no hubiera ayudado a estos hombres que estaban huyendo de los soldados. ¿Qué hubiera pasado? O sea, es muy importante que la fe nuestra tenga acción, tenga movimiento, que tenga obras, que obedezca a Dios, que tenga obras de justicia, obras de amor, obras de misericordia. Hay tres tipos de fe. No que existan varias fe, porque la Biblia dice una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, Padre de todos. Hay una sola fe, pero en realidad hay tres tipos de fe. Número uno, está la fe en Dios. Es la fe que cree en Jesucristo como el Salvador y el Señor. Dos, está la fe humana. Es la fe que cree para superarse en este mundo. Personas en este mundo que tienen mucha fe y logran grandes cosas por medios humanos. Y número tres, está la fe de los demonios. Es este tipo de gente que cree que Dios es real, pero no puede nacer de nuevo, no puede creer en Jesucristo. Ellos creen en Dios. Yo sé que Dios existe, pero la fe de ellos no puede creer en Jesucristo, no tiene frutos buenos, solo están pensando lo malo, solo que quieren hacer lo malo, no pueden arrepentirse, porque la naturaleza de ellos es mala. La fe del cristiano tiene un nombre y un objeto de fe. Y es una fe que da vida, salva y tiene relación con el Dios vivo. La fe cristiana, la fe que salva, la fe de la Biblia, la fe que Dios acepta, tiene un nombre y un objeto. Su nombre es Jesucristo y la obra del Calvario, ese sacrificio que Jesús realizó ahí en la cruz. Ahí es donde está la fe del cristiano, está en Jesucristo y en ese sacrificio. Ese sacrificio logró quitar el pecado, pagar la deuda por el pecado. La fe del mundo o del hombre no tiene nombre ni objeto de fe. De hecho, ponen su fe en diferentes objetos. Nos salva
ni tiene relación con Dios. La fe de los demonios cree en Dios, pero no pueden arrepentirse, son malos, impíos, les agrada hacer lo malo, se gozan haciendo lo malo y quieren destruir todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Los demonios saben quién es Jesucristo. Los demonios no pueden cambiar. La naturaleza de ellos es hacer lo malo. El Dios de ellos es el diablo y los deseos del diablo les agrada hacer. Pablo dice que Dios no socorrió a los ángeles. Ellos no tienen la oportunidad de arrepentimiento. Ellos vieron a Dios. No necesitan fe como nosotros. Nosotros necesitamos fe porque no hemos visto a Dios. Ellos no tienen excusa. A nosotros se nos ha concedido el arrepentimiento. Somos la única raza con el favor de Dios para el arrepentimiento. Ellos no desean arrepentirse. Dios nos le concedió el arrepentimiento. Ellos pecaron y traicionaron a Dios voluntariamente. Esto lo enseña Hebreos 2:16. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:16. Qué poderosa está la palabra de Dios. Dice: porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos. Y estando en esa condición de hombre, siendo Dios, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo para salvar a la raza humana, no a los ángeles ni a los demonios. Dake dice: creer en Dios no es prueba de que la persona es justificada por fe únicamente, pues hasta los demonios creen sin justificación. Esto dice Dake, y es correcto. Quien tiene fe en Dios es como dice Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículos 11 y 12. Estos son los que tienen fe en Dios. Dice: ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? 12. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es importantísimo. Su fruto, el fruto que usted tenga y que yo tenga, va a decir cuál es su naturaleza. Va a decir de qué naturaleza somos, de Dios, del mundo o del diablo. Una fuente, según nos está diciendo estos versículos, no puede producir agua dulce y amarga al mismo tiempo. Una higuera no puede producir aceitunas. La vid no produce higos. El océano no produce agua dulce. Y un cristiano produce obras cristianas. Las obras que producirá una persona será de acuerdo con el tipo de fe que profese esa persona. Una fe falsa produce obras falsas. Una fe religiosa, obras religiosas. Una fe del mundo, obras del mundo. Y una fe en los demonios, fe de demonios. Esto es fácil. Por sus frutos, dijo Jesucristo,
los conocerán por sus frutos. Esto es fácil. A veces vemos a muchos santos predicando desde los púlpitos, enseñando la palabra de Dios, trayendo revelaciones nuevas, y después lo vemos adulterando, fornicando, robándose el dinero de la iglesia, y muchas personas siguen creyendo en esa gente. Si ellos se arrepienten, Dios los perdona, pero ya no será lo mismo. Ya la gente no creerá en ellos como antes, porque por sus frutos, por sus obras, vimos que estaban actuando impíamente. La confianza se puede perder en un segundo. Dios nos perdona, pero el hombre desgraciadamente no se olvida. Dios nos perdona y lo echa en lo profundo del mar, pero hay consecuencias que seguiremos arrastrando por nuestros pecados. Entonces, hablando más sobre la fe, porque la fe es un mundo muy interesante. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza. Hay otras Biblias que dicen la sustancia. La Biblia mía dice, déjame buscarlo a ver cómo dice la Biblia mía. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en la Biblia mía yo creo que dice así, de esta manera. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Ve? Lo dice aquí de otra manera. Y en la Reina Valera del 1960 dice: pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Bien, todo significa lo mismo, lo único que se emplean palabras diferentes. Entonces, la palabra griega para fe, aquí, si usted se va al interlineal, va a ver que es pistis. Esa es la palabra griega. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en la página número 1265, dice sobre esta definición de la palabra pistis, dice así de esta manera, que significa creer, significa fe. El verbo pisteueo y el término relacionado pistis se refiere a la confianza de que algo es real. ¿Ven? Nosotros, usted y yo, creemos que el Evangelio de Jesucristo es real. Eso es fe. Usted tiene fe. Eso es fe. Ya usted está agradando a Dios porque usted cree que toda la historia de Jesucristo es real. Sigue diciendo la definición de la Nueva Traducción Viviente: ambos términos contienen una fuerte implicación de que algo sucederá a causa de esa convicción. Yo vivo a la expectativa diariamente. Yo pienso que algo va a suceder diariamente en mi vida. No sé qué será. Algo va a suceder en el camino. Y lo más importante que estoy esperando que va a suceder, el rapto de la iglesia. Tenemos esa expectativa que un día aparecerá en los cielos y seremos tomados y estaremos siempre con el Señor. Yo lo creo. La Biblia lo dice y yo lo creo. Lo creo. Bueno, esto es fe. Creer lo que Dios está diciendo. Yo no tengo que verlo para creerlo. Yo no tengo que ver a Abraham Lincoln para saber que Abraham Lincoln existió. La historia lo registra.
Yo no tengo que creer de que existió Pablo, de que existió Pedro, que existió Juan, Mateo. No, la historia lo registra. Al igual que la historia registra a Jesucristo. Y estos santos hombres de Dios fueron usados por el Espíritu Santo para escribir todas estas cosas. Y yo las creo. Y esa fe la produjo Dios, el Espíritu Santo en mí, para que yo pueda creer esto. Porque hay gente que lo leen y no lo creen. Y dicen, esto es fantasía, no creo en eso. Eso alguien lo escribió un inteligente para controlar a la gente. No, yo lo creo. Yo creo que es la palabra de Dios. Entonces, ambos términos contienen una fuerte implicación de que algo sucederá a causa de esa convicción que tú tienes. Aunque esto puede tratarse de una fe rutinaria, por ejemplo, yo puedo creer un informe, como dice 1 Corintios 11:18, en el Nuevo Testamento casi siempre se refiere a la fe en Dios o en Cristo. Cuando habla de fe se refiere a la fe en Dios o en Cristo. Esta fe implica una creencia activa, la entrega total de uno mismo en fe a Dios. ¿Cómo que usted sabe que usted tiene una fe robusta y poderosa? Cuando usted quiere vivir una vida ejemplar para Dios, cuando usted quiere entregarse para Dios, cuando usted no quiere pecar, ni mentir, ni hacer nada que vaya a desagradar a Dios. Nuestra vida, podemos vivir vidas que desagraden a Dios o vidas que agraden a Dios. Entonces, cuando usted se limpia de esas cosas que usted sabe y que yo conozco que desagradan a Dios, entonces eso está demostrando que usted tiene una fe activa, una fe dinámica que está poseyendo y que el Espíritu Santo lo está construyendo usted. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, la fe genuina de Dios, la fe o confianza para el perdón de los pecados, para recibir la vida eterna que se halla en Jesucristo y en el sacrificio de la cruz, es fe pistis. La fe pistis solo se halla en la palabra de Dios. La fe que hay en el mundo y que poseen los demonios no tiene nada que ver con la fe pistis. La fe natural del hombre no es pistis. La fe natural del hombre no puede creer en Cristo. La palabra de la cruz le parece locura a la fe humana. Ellos dicen, no, eso es locura. ¿A quién se le ocurre salvar al hombre por medio de un sacrificio, de un cuerpo de Cristo? Eso es locura. Así piensa el mundo. Para ellos es locura. La palabra de la cruz, del sacrificio de Jesús, le parece locura a la fe humana. De hecho, en el mundo hay mucha fe. Hay mucha fe en el mundo. Hay muchos tipos de fe en todo el mundo. Humana, religiosa y también diabólica. La fe, hermanos, es abundante en todo el mundo y en la iglesia, sobre todo en las iglesias modernas, hay mucha fe humana y alguna fe diabólica, pero muy poca fe genuina en Jesucristo. Ellos quieren vivir el estilo de fe que los hace de revolcarse con el mundo. Ese es el tipo de fe. El mundo y Cristo, eso no es fe de Dios. Eso es fe de los demonios. En el versículo 11, en el capítulo 11 de Hebreos 1, nos dice dos cosas esenciales acerca de la fe. Dos cosas. Uno, la fe es la sustancia o la certeza de lo que se espera.
La fe es tan real que se llama sustancia o certeza. A mí me gusta decirle sustancia, como dice mi Biblia, porque una sustancia es algo que está ahí. Y aunque también significa certeza, pero sustancia para mí tiene mejor significado. La palabra griega usada aquí para sustancia es upóstasis. Y literalmente significa aquello que está debajo, estar de pie, literalmente aquello que está debajo, aquello que sirve de apoyo. Es como si fuera una base de un edificio, la base, la zapata de una casa. La fe es la base que le da sustentación, la base que le da soporte a algo. Un ejemplo, porque estas cosas a veces hay que explicarlas con ejemplos para que la gente pueda entender y no confundirse. La palabra upóstasis también se registra en Hebreos capítulo 1 versículo 3. Yo quiero llevarlo ahí. Ahora vamos a empezar a estudiar. Y en Hebreos 1:3, mire lo que dice. El cual habla de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. ¿Ve? Esa palabra sustancia ahí es lo mismo que se usa en Hebreos capítulo 11, versículo 1, upóstasis. Es la misma palabra. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Pero bueno, yo quiero concentrarme en donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, la misma imagen de su sustancia. Aquí está diciendo que Jesucristo es la misma sustancia de Dios en un cuerpo humano. Esto es lo que está diciendo aquí. Lo que no vemos, aquí lo que está diciendo es que el Dios invisible, lo que no podemos ver del Dios invisible, lo podemos ver en Jesucristo. ¿Usted quiere ver cómo es Dios? Mire a Jesucristo, estudie a Jesucristo, aprenda sobre Jesucristo y está viendo a Dios. Está oyendo a Dios, está aprendiendo a Dios porque Jesucristo es la sustancia, la imagen misma del Dios que no podemos ver, que es invisible. Y así es la fe. Así es la fe. La fe es la sustancia de aquello que nosotros no podemos ver. Yo creo en eso que es invisible. Hebreo aquí nos está diciendo que Jesús es la expresión visible del eterno e invisible Dios. Si aplicamos a Hebreos 11:1 esta ilustración de Dios y de Jesucristo, entonces podemos decir que la fe es la base de las cosas que esperamos. La fe es real, la fe es la sustancia, la fe es una certeza de algo que yo espero. Yo tengo la certeza y la realidad, yo lo creo, que está ahí. Jesucristo fue la prueba del Dios invisible. Jesucristo es la sustancia del Dios invisible, eterno y real. Así que la certeza de lo que se espera es la prueba de que la fe es real. Cuando yo espero algo, cuando yo creo vendrá, viene en camino, algún día vendrá, lo creo. Entonces, eso es fe. No podemos ver a Dios, nadie lo puede ver. De la misma manera, la fe no se puede ver.
Dios es invisible. La fe también es invisible. Jesús se hizo hombre. La fe se ve en las obras y el fruto. O sea, yo no puedo ver a Dios, pero Jesús se manifestó y caminó. Estuvo 33 años y medio en esta tierra donde miles y miles de hombres y mujeres lo vieron. Estaban viendo a Emmanuel, Dios con nosotros. El Rey de Gloria, el Señor de señores estaba aquí caminando en la tierra. Un cuerpo humano. Todo hombre, todo Dios. Si la gente quería ver a Dios, tenían que ir a Jesucristo. Y Jesucristo tenía y tiene palabras de vida. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. O sea que toda esta gente vieron a Dios caminando. Vivieron con el Hijo de Dios. Estaban viendo a Dios, escuchando a Dios. Dios moraba totalmente en él. La plenitud de Dios estaba en él. Juan dice, lo que contemplaron nuestros ojos y vieron y escucharon tocante al verbo de la vida. Eso era maravilloso. ¿Entienden? Miren, después de este capítulo, versículo 1 de Hebreos 11, 2 versículos más adelante, dice así de esta manera. Vamos a leerlo. Porque esto tiene que ver también mucho con la fe que estamos enseñando. 11:3 dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces, si usted va a la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de esta manera, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. No vino de cosas visibles. Entonces aquí vemos, en este versículo 3, vemos cómo Pablo, quien era un maestro guiado por el Espíritu Santo, hace énfasis en el contraste entre las cosas que se ven y las cosas que no se ven, entre lo visible y lo invisible. Nuestros sentidos nos conectan con las cosas visibles del mundo. Todo aquello que se ve con los ojos físicos, todo aquello que oímos, todo aquello que sentimos. Pero la fe nos saca, nos lleva de lo visible a lo invisible, de la realidad por la cual el universo fue hecho. Eso es la realidad del mundo de Dios. Hay un mundo, hay un planeta, hay vida más allá de este mundo físico en el cual vivimos. Y este mundo fue hecho por el mundo de Dios, fue hecho por Dios, fue hecho de las cosas invisibles. Las cosas invisibles, este mundo vino de las cosas de Dios, de cosas invisibles. Esto está poderosa. En otras palabras, yo por fe creo que todo lo que veo hoy con mis ojos y lo que no pueden ver mis ojos fue hecho por orden de Dios. Nada vino de cosas visibles.
Este versículo no está diciendo que Dios hizo el universo por fe, porque hay gente que malinterpretan esto y dicen, aquí dice que Dios hizo el universo por fe. No, no está diciendo eso. Nada de eso. Dios no necesita fe. Dios es Dios y no necesita, Él no necesita fe. Él es todo. Él no necesita tener don de fe. Él es fe. Nosotros sí necesitamos fe. Dios hizo el universo y nosotros lo creemos por las cosas que vemos. Esto es importante explicarlo porque hay mucha gente que dicen, no, Dios hizo el universo por fe. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que nosotros creemos por fe que también todo el universo se hizo de cosas que no vemos. Usted tiene que creerlo. Hay un grupo de personas que creen que vino por evolución y que de la nada. Miren, la nada no puede crear cosas. La nada solo crea nada. Entonces, todo vino por la mano de Dios y la Biblia dice que Jesucristo fue quien hizo todas las cosas. En Juan lo dice y en diferentes partes de la Biblia explica en que el capítulo 1 de Juan, del Evangelio según San Juan, explica de Jesucristo fue quien hizo todas las cosas. Él es el creador, también lo dice Colosenses, también lo dice Efesios y en diferentes partes en la palabra de Dios. Yo creo que todo esto que hoy veo con mis ojos y lo que no pueden ver mis ojos fue hecho por orden de Dios. Nada vino de cosas visibles. ¿Entienden? Entonces, para resumir todo esto, la fe se refiere a realidades eternas que existen, a Dios y su palabra específicamente. La fe se refiere a dos realidades que son eternas. Dos, a Dios y a su palabra. La fe bíblica tiene solamente dos objetos, Dios y su palabra. Y punto. En el mundo también existe fe. Los motivadores del mundo hablan de mucha fe. La fe está de moda. Hay mucha gente que tiene fe en la economía, en la medicina, en los políticos, en sus empresas, etc. Pero la fe no se usa de esta manera en la Biblia. En las Escrituras la fe se relaciona sola y exclusivamente con dos realidades que no podemos ver con nuestros ojos físicos: a Dios y a su palabra. Tenemos, por supuesto, su palabra escrita, pero no podemos ver la palabra de Dios. No podemos verla saliendo de la boca de Dios. La tenemos escrita. Entonces la fe se relaciona, la fe genuina, la fe que habla la Biblia, se relaciona con dos cosas: a Dios y su palabra. Miren, hermanos, yo no los quiero a ustedes cansar ni confundir con tanta explicación, porque a veces explicamos tanto y a veces lo que hacemos es que la gente se confunde más. Lo que sí quiero decir es que estamos entre dos mundos: el temporal y el eterno. Uno lo vemos, el otro es invisible. Usted tiene que tener esto pendiente ahí, tiene que estar ahí de estas cosas. Existen dos mundos: el eterno y el temporal. Este es donde vivimos, que todo va a ser transformado. Dice que los elementos arderán con fuego. Las cosas serán cambiadas, serán transformadas.
Con uno tenemos contacto con nuestros sentidos, con el otro por medio de la fe. Si usted quiere comunicarse con el reino eterno, tiene que ser a través de la fe. Y solo hay una llave, que es Jesucristo y el sacrificio de la cruz. De lo contrario, nadie puede ser escuchado, a no ser que se arrepiente, grite: me arrepiento, sálvame Dios, ayúdame a salir de esto. Esa es la única oración que Dios oye, la oración de el pecador que se arrepiente. La fe es la única que nos conecta con el mundo invisible. Son las realidades eternas de Dios y de su palabra. Miren, el problema grave que tenemos hoy día en nuestras iglesias modernas es que han tomado la fe de la Biblia para poder lograr el mundo, el poder, la fama y el billete. Esto es corrupción, es una desviación de la intención de Dios para la iglesia. Tomar algo que es santo, que es más precioso que el oro, y tratar de utilizarlo para nuestros propios caprichos, nuestras propias bajas pasiones. Esto es corromper el don de Dios. Miren, yo les voy a poner ejemplo para que entiendan este pensamiento. Dios me dio una esposa para que seamos uno, para que yo como esposo, como el cabeza de hogar, la cuide, la proteja, y para que la ame así como Cristo amó la iglesia, que se entregó por ella dando su vida y su sangre. Así yo debo amar a mi mujer, a mi esposa. Somos uno. Pero ¿qué hacen muchos, aún cristianos? La maltratan, la descuidan, la ofenden, no la aman y la traicionan, pervirtiendo la intención para la cual Dios creó el matrimonio. Y entonces los resultados son desastrosos. El divorcio, el dolor, la separación, los hijos se traumatizan, la vida se hace más difícil para ellos estando separados. Y esto sin mencionar que hay hombres y mujeres que matan a sus parejas, a sus hijos y después a ellos mismos. O sea, de que la intención de Dios es que sean uno, que se amen, se respeten, se ayuden uno al otro. Esa es la intención de Dios, eso es lo que Dios desea para el hombre. Y hoy en día, en la misma iglesia, la gente se divorcia, se casan, se traicionan unos a otros, como si fueran zapatos que se cambian, ropas que se compran. No, el matrimonio es para toda la vida. Porque tanto el hombre como la mujer corrompieron, pervirtieron el deseo y la voluntad de Dios para el matrimonio. Algo santo lo destruyen.
algo santo, lo pervierten. Y así de la misma manera sucede con la fe. La fe hoy día ha sido distorsionada, desviada y corrompida del deseo y de la voluntad de Dios. Dios desea que la fe nuestra sea usada para buscarlo a Él y a su reino solamente. Pero la iglesia la está usando para buscar las cosas del mundo. Esto es una fe corrupta, es una fe desviada del plan original de Dios. La fe humana es poderosa porque por medio de ella se pueden realizar y lograr grandes propósitos, metas, logros, hazañas y un montón de cosas, pero todo humanamente. El hombre sin la fe de Dios ha logrado llegar a la luna. O sea que la fe humana nada tiene que ver con la fe pistis, pero la fe humana es poderosa. La fe pistis nos hace entrar y nos mantiene en relación con Dios por medio de Cristo. Y la fe de los demonios cree en Cristo, sabe quién es el Hijo de Dios, pero no puede nacer de nuevo. No se les concedió el arrepentimiento, ni tampoco pueden arrepentirse. No está en la naturaleza de ellos, son demonios, son malos, son parte del gobierno de Satanás para destruir, matar y robar. ¿Entienden? Todas estas maravillas que yo les estoy enseñando de la palabra de Dios, ¿cómo es que nosotros, la iglesia, podemos ser desviados a utilizar lo santo, para utilizar lo santo en cosas que no aprovechan ni edifican? En el libro de Hebreos 11, ya después que Pablo le probó y le enseñó a la iglesia desde el capítulo 1 al capítulo 10 por las escrituras de que el descanso y las buenas cosas del Nuevo Testamento son aseguradas y mantenidas por la fe en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo en Hebreos 11 comienza ilustrando las actividades de esa fe. Entonces, una verdadera definición de la fe es que simplemente creemos en Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Si usted cree eso, hermano, usted tiene una fe grande y poderosa. Una fe grande y poderosa. Y puede ser tan pequeña como la semilla de una mostaza, dijo el Señor. Y esa semillita tan pequeña puede mover montes. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sin embargo, es muy importante que la fe nuestra tenga un objeto de fe. Y ahora nos explica en Hebreos 11 cuáles son los resultados de tener un objeto de fe identificado, que es Jesucristo y la obra de la cruz. Cuando nuestra fe está ahí, entonces en Hebreos capítulo 11 dice, esto es lo que va a producir la fe genuina.
va a producir esto. Esa es la acción de lo que produce la fe genuina. El escritor William dice sobre Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: no es una definición de fe, sino una declaración de su acción. Está declarando la acción, capítulo 11, está declarando la acción de la fe. Y esta declaración está poderosa, porque esto cambia todo lo que miles de maestros modernos enseñan sobre la fe. Aquí el Espíritu Santo está diciendo: estas acciones de los santos de Hebreos 11 son las consecuencias de tener una fe genuina en el Hijo de Dios. O sea que Hebreos 11 no es una definición de fe, sino una declaración de acción de la fe. La definición de la fe ya se dio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Ahora en el capítulo 11 está diciendo, y esto es lo que hace la fe. Esta es la declaración de acción de la fe. Hebreos 11:1, y lo vemos a repetir. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y en la versión moderna Reina Valera, en vez de usar la palabra sustancia, usa la palabra certeza. A mí me gusta usar, como dije ya, la palabra sustancia. Entonces la estructura para este versículo es la siguiente. 1. La fe garantiza la sustancia. 2. La sustancia finalmente será materializada. Y 3. A pesar de que no podemos ver ahora, nuestra fe garantiza la sustancia que finalmente vendrá. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Yo creo que es suficiente para hoy. Tengo mucho de qué predicar y enseñar, pero creo que ya que con esto es suficiente. Yo en el próximo estudio voy a entrar más detalladamente a explicar sobre Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y de ahí voy a empezar a hablar sobre los grandes hombres de Dios y muchas otras cosas más importantes para nosotros. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.